limitar bajo las excepciones, bajo las restricciones permitidas por la propia norma. Y esto, dice la Corte, únicamente esta restricción puede estar permitida por la Constitución o por los instrumentos internacionales. Pero ¿qué pasa cuando esa restricción o esa excepción está en pugna entre a lo mejor la Constitución y a lo mejor un instrumento internacional o a lo mejor una norma secundaria? Pues bueno, esas restricciones o ese debate que se va a plantear se va a resolver o se tendrá que resolver con el principio pro persona, que viene inmerso a partir de la reforma a derechos humanos del primero constitucional, y se agrega en el artículo primero constitucional ese principio pro persona, que quiere decir que se va a beneficiar cuando hay un debate de qué es lo que le tengo que aplicar al gobernado, esta oportunidad que le da la Constitución, un instrumento internacional o una norma secundaria, pues le tengo que ponderar a través de ese principio pro persona qué es lo que mayor le beneficia, qué es lo que mayormente le beneficia. Pero siempre se va a aplicar este criterio del principio pro persona. Pues no, la Corte en algunos precedentes nos ha dicho que este principio pro persona, este debate de qué es lo que mayormente le puede beneficiar al gobernado, pues puede estar limitado. Y esa limitación, pues, versa sobre un parámetro de regularidad constitucional. También la primera sala, al resolver el amparo directo en revisión 3463-2012 y el amparo directo en revisión 1596-2014, estableció que existen afectaciones momentáneas. Es decir, nosotros estamos hablando de que aquí tenemos el derecho a la libertad y que en momentos se puede restringir parcialmente o totalmente, y que esa permisión para la restricción al derecho a la libertad, para que lo cumpla una autoridad, tiene que cumplir con ese principio de legalidad, y que esa restricción al derecho a la libertad tiene que estar en Constitución y en ley general. Pero esa restricción al derecho a la libertad puede ser parcial o total. Por supuesto, dice la Corte en este precedente que les invoco, que en efecto se puede restringir parcialmente o momentáneamente el derecho a la libertad, pero debe de cumplir con parámetros de regularidad constitucional. Y estos menoscabos al derecho a la libertad parciales son los controles preventivos provisionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014, nos indica que en efecto existen esas restricciones parciales al derecho a la libertad, que son los controles preventivos provisionales. ¿Qué son entonces esos controles preventivos provisionales que la Corte permite que las autoridades utilicen? Bueno, la Corte dice que son restricciones temporales, como lo he dicho, al ejercicio de ese derecho a la libertad. Es una afectación momentánea, pero que tiene que estar justificada por la autoridad y que tiene como finalidad la prevención, preservación y consecución de la seguridad pública. Esto no implica, esta restricción temporal, no implica la afectación total al derecho a la libertad. Es decir, no implica que tengamos la posibilidad de restringir totalmente el derecho a la libertad. Únicamente es un menoscabo temporal. El control preventivo provisional tiene entonces como premisas dos presupuestos de entendimiento constitucional que debemos tener muy claros, y la Corte en este precedente que acabo de invocar los estima. Primero, en primer lugar, los derechos humanos no son absolutos. Lo que habíamos dicho, cuando se nos cuestione si los derechos humanos son absolutos o son limitados, bueno, pues tenemos que entender que la Corte nos ha dicho que este derecho humano que tengo aquí, este derecho a la libertad o el derecho a la vida, no es absoluto. Se puede restringir parcial o totalmente. ¿Sí? Entonces, los derechos humanos no son absolutos. El sustento del control provisional preventivo, entonces, como un menoscabo parcial o una restricción parcial a ese derecho a la libertad, está fundamentado, finalmente tiene que estar fundamentado. Aunque nuestra Constitución, dice la Corte, aunque la Constitución expresamente, o sea, literalmente, no nos dice que estos controles preventivos provisionales existan, están justificados a través del artículo 21 constitucional en las tareas que hace la policía en la prevención, investigación y persecución de los delitos, buscando en el entendido pues, la paz social. Y en segundo lugar, como segundo tema
elemento constitucional, dice la Corte, se permite el control provisional preventivo al no ser un acto de privación al derecho a la libertad. No es un acto de privación total al derecho a la libertad como lo puede ser una detención. ¿Cuáles dijimos que son? La flagrancia, el caso urgente y la orden de aprehensión. Entonces, estas restricciones provisionales, estas afectaciones momentáneas al ejercicio del derecho, únicamente, dice la Corte, se pueden realizar solamente si la autoridad tiene una justificación, porque el hecho de que sean restricciones parciales o menoscabos parciales al derecho a la libertad no quiere decir que la policía o la autoridad competente lo puedan hacer sin ninguna limitación. Claro que tienen que acotarse a una limitación y a una exigencia que es dar y motivar esa actuación, pero bajo una sospecha razonable. ¿Y qué podemos entender con una sospecha razonable? Dice la Corte. No hay que confundirlo entre una sospecha normal, que puede ser subjetiva, porque la sospecha razonable tiene que tener elementos objetivos para poderla permitir en nuestro derecho. Entonces, la sospecha razonable tiene que versar sobre elementos objetivos que finalmente la autoridad competente tendrá que justificar ante, por ejemplo, el juez de control para justificar por qué razón le restringió ese derecho a la libertad a la persona. La Corte, en este precedente, habla de 3 niveles de contacto en particular, entonces, para poderlos entender. El primer nivel, dice la Corte, es la simple inmediación entre el agente de seguridad y el gobernado, para efectos de investigación, de identificación del delito, ¿no? Entonces, quiere decir que el policía, cuando está en la plaza pública y ve a lo lejos a esa persona que está pasando algunas indicios o elementos materiales probatorios que puedan estar relacionados con un hecho delictivo a la otra persona, pues entonces el policía, cuando ve que el hecho reviste característica de delito y entonces está encuadrando en el artículo 221 del Código Nacional, que dice que la policía, cuando el hecho revista característica de delito, tiene que proceder sin mayores requisitos al inicio de la investigación, pues entonces cuando el hecho reviste eso, se acerca, hay ese acercamiento. ¿Qué dijimos que es? Es parte, esta inmediación, lo está diciendo la Corte como un nivel de contacto, es el primer nivel de contacto que puede tener la autoridad con el gobernado. Ese acercamiento y esa oportunidad que tiene la autoridad de preguntarle a la persona, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que traes en esa mochila, por ejemplo? Y bueno, pues inclusive, dice la Corte, en el nivel de contacto número 2 es la restricción temporal al derecho a la libertad. Y eso tiene que ver con incluso la posibilidad de inspeccionar a la persona entre su persona, es decir, lo que hemos conocido como un cacheo, una inspección superficial de la persona, o inclusive ir a sus posesiones, que es lo que traes en esa mochila, ¿no? Esta permisión o este alcance lo determina la Corte en este precedente como parte de esa restricción temporal al derecho a la libertad. Como siguiente restricción, entonces, la Corte dice, aquí sí viene ya la detención a la persona en caso de que sí se le relacione directamente con un hecho delictivo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, el policía se acerca, ve que en efecto hay indicios, ya considera con elementos objetivos bajo esa sospecha razonable que nos exige la Corte el poder hacer ese acercamiento, preguntas de rutina. Si gusta retomar desde el sitio en donde se quedó, o en su caso tomamos algunas preguntas y usted da respuestas. ¿Qué opina? Que no te escuchamos, no te escuchamos. Listo, ¿me escuchan? Te escuchamos, maestro. Bienvenido nuevamente. Gracias por acceder a nuestro Disculpa, espacio. vamos a continuar si les parece. Adelante. Si tuviera aquí al foro enfrente de mí, seguramente les podría preguntar sin ningún inconveniente en qué nos quedamos y entonces poder seguir platicando a partir de ahí, pero bueno, pues vamos a continuar. Si no mal recuerdo, nos quedamos en la parte donde platicábamos acerca de los niveles de contacto. Yo les decía que ese policía puede hacer ese acercamiento a la persona, le puede hacer las preguntas de rutina y les comentaba también
que derivado de la inspección a persona, ¿no? Esa inspección a persona, como nos dice el artículo 227 del Código Nacional, que habla del inicio de cadena de custodia y que nos dice que la cadena de custodia puede comenzar bajo ciertas modalidades, en particular bajo descubrimiento, aportación y localización. Y la que nos interesa para el ejemplo del que estamos platicando es precisamente el descubrimiento. Que el descubrimiento, dice el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que es la primera autoridad que llega al lugar de intervención, nos dice este protocolo que perdón, no sé si me siguen escuchando, como que se trabó un poco Beirut, ¿están por ahí? Perfecto. Entonces, este protocolo de primer respondiente, que es el que tienen que utilizar las autoridades de policía, en este caso, las primeras autoridades que tienen el contacto con el hecho delictivo, como lo son la policía municipal, pues bueno, este protocolo nos dice que el descubrimiento de los indicios se genera a través de una inspección a persona. Entonces, esta autoridad que está viendo a ese gobernado, que entonces se le acerca y le hace las preguntas de rutina, derivado de eso ya se confabula una sospecha razonable que tiene elementos objetivos con los cuales se va a justificar y que derivado de esto también el policía hace una inspección y hace un descubrimiento de aquel indicio o elemento material probatorio, pues entonces ya se tienen los indicios suficientes para poder hacer una detención, que sería el tercer nivel de contacto del que nos ha estado hablando la Corte en este precedente. Entonces, ese tercer nivel de contacto ya va a ser una detención. Hay que tener algo muy claro. Los dos primeros niveles de contacto que invoca este precedente, pues tienen su justificación en ese control provisional preventivo del que nos ha hablado la Corte y que está justificado constitucionalmente con el artículo 21 constitucional. Y el tercer nivel de contacto, no olvidemos que se justifica ya con el artículo 16 constitucional, que enmarca las restricciones al derecho a la libertad. En específico, estaríamos hablando, en el ejemplo que pongo, pues de un elemento en flagrancia. Bueno, pues la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, complementando este tema de lo que les he estado platicando, nos indica en el amparo directo en revisión 3463/2012 que esas restricciones temporales o esos menoscabos temporales al derecho a la libertad se pueden suscitar de dos formas. La primera puede ser una restricción mayor, que quiere decir que se actualiza cuando la autoridad aprecia, por ejemplo, que puede estar en peligro su vida, que puede estar en peligro la vida de la sociedad o los bienes jurídicos de la sociedad, o que la persona está violenta o que intenta darse a la fuga. Entonces, la autoridad competente tendrá que utilizar esa restricción provisional mayor y que puede derivar incluso de la permisión de hacer una inspección a la persona y posteriormente, si se encuentran indicios o elementos probatorios relacionados con el hecho delictivo, podríamos encuadrarlo en una detención de la persona. Y el segundo elemento nos dice, hay restricciones provisionales menores. ¿Cuáles son las restricciones provisionales menores? Pues cuando se da el hecho contrario, que las cuestiones fácticas del hecho, el hecho que reviste característica de delito, pues cuando el policía se acerca a hacer esta investigación, cuando hace ese acercamiento se da cuenta que no hay violencia, no hay motivo de que el sujeto se pueda fugar, no hay una sospecha razonable de que pueda haber un atentado contra la seguridad de las personas o la propia persona del policía. Entonces, hay estos dos tipos de restricciones, la provisional mayor y la provisional menor. La sospecha razonable, entonces, que es el estándar probatorio, el estándar de prueba que se exige para que el policía o la autoridad competente pueda hacer esta restricción a derechos fundamentales, al derecho a la libertad en particular, tiene que fundarse y motivarse, respetando en todo momento ese carácter que exige la propia Constitución. Esto es que la autoridad tiene que justificar los hechos y circunstancias que dieron origen, pues, a esa restricción o en ese menoscabo temporal. ¿Dónde lo podemos justificar, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en la audiencia de control de la detención, donde el juez de control
le va a preguntar al Ministerio Público cómo fue que se hizo esa detención. Si no hay una justificación, no hay una motivación y no está bien fundamentado, porque muchas veces no entendemos la diferencia entre ese control provisional preventivo y esa detención de la persona, un menoscabo temporal y un menoscabo total del derecho a la libertad, pues entonces muchas veces los gobernados que están siendo investigados salen en libertad en la audiencia de control de detención porque no está bien esa justificación que hace la autoridad competente. No hay que confundir, dice la Corte, no hay que confundir una conducta evasiva a esos hechos que pueden suscitarse cuando la autoridad se te acerca y tú le dices, no, espérate, no quiero que me afectes mi derecho a la libertad, no quiero que me detengas, no quiero que tomes mi mochila, no quiero que la inspecciones. Eso no quiere decir, dice la Corte, que la persona esté siendo evasiva. Y si la persona es evasiva de esa forma, pues no hay elementos suficientes como para que tú digas que ya hay una sospecha razonable y que entonces puedes menoscabar de esa forma temporalmente su derecho o totalmente su derecho con esa detención. La persona por naturaleza puede tener esa actuación, esas conductas, y no quiere decir que se esté tratando de evadir de esa rutina que tiene que hacer conforme a la norma la autoridad competente. Bueno, hasta este momento, quiero tocar otro tema rápidamente que tiene que ver con las excepciones al derecho a la libertad y que es un tema muy importante, pero hasta este momento de lo que he platicado voy a hacer unas conclusiones parciales. La primera conclusión parcial a la que llego con este tema que hemos platicado hasta el momento es que la Corte nos ha dicho y nos ha establecido profundamente que el derecho a la libertad se encuentra constitucionalmente protegido. Nuestro derecho a la libertad lo tenemos garantizado a través del artículo 16 constitucional y otros artículos que hemos platicado al inicio de esta charla. Sin embargo, hay que tener en cuenta y hay que ser conscientes como gobernados que al igual que otros derechos humanos, no es absoluto el derecho a la libertad, sino que la propia Corte ha dicho que se aceptan limitaciones. Hoy hemos visto dos tipos de limitaciones. Las limitaciones parciales o momentáneas, que es el control provisional preventivo cuando hay ese acercamiento de la autoridad, y las limitaciones totales que se enmarcan en el 16 constitucional. Por cierto, las anteriores se enmarcan en el 21 constitucional, y las limitaciones totales que se engloban en el artículo 16 constitucional, que son la flagrancia, el caso urgente y la detención por orden judicial, y que estas limitaciones están concebidas en el artículo 16 constitucional. Segunda conclusión, las restricciones al derecho a la libertad deben preverse a nivel constitucional y deben preverse a nivel legal. Debemos recordar siempre que esas restricciones a los derechos fundamentales tienen que preverse a nivel constitucional y a nivel legal. Si nosotros encontramos una restricción a cualquier derecho fundamental únicamente a nivel legal, recordemos que puede tildar de inconstitucionalidad. Y como lo comenté hace un momento, estas restricciones están establecidas temporales o parciales en el 21 constitucional, justificadas con un control preventivo provisional, y totales que están contempladas en el artículo 16 constitucional. Conclusión número 3. Los controles provisionales preventivos son restricciones a la libertad deambulatoria autorizados constitucionalmente por el artículo 21 constitucional, derivado de las facultades en materia de seguridad pública que se otorgan a los agentes de policía, es decir, en la prevención, investigación de los delitos y que se encamina a que se tenga la paz social. Conclusión número 4, las restricciones momentáneas, esos controles provisionales preventivos, no pueden ser arbitrarios o caprichosos por parte de la autoridad. No pueden usarlos por capricho o como ellos consideren prudente. Pues constitucionalmente, para que sean constitucionalmente válidos, deben de realizarse por la autoridad competente, en este caso por el policía, y su ejecución debe hacerse con una sospecha razonable. Que dijimos, el policía al final del día tiene que justificar con elementos objetivos el por qué hizo esa restricción temporal o total al derecho a la libertad. Y la conclusión número 5 es que en tal contexto encontramos que la inspección a personas y las posesiones, así como los vehículos inclusive, dice la Corte en la acción de inconstitucionalidad 10/2014, constituye únicamente un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente
no solamente en la preservación y persecución de los delitos, sino también en las investigaciones. Bueno, pasaré a otro tema de gran relevancia y con esto ya culmino mi participación. El 10 de junio del año 2020, o sea, hace aproximadamente como 20 días, hace como un par de semanas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un tema muy importante que tiene que ver con esa permisión o esa permisión a restringir derechos fundamentales como es la libertad. Y es el caso de la contradicción de tesis 551/2019. Hay que recordar, como lo dije al principio, que ya había mencionado esta contradicción de tesis, tenemos dos paradigmas. En primer lugar, tenemos el paradigma que versa sobre que ya hay una reforma al artículo 19 constitucional, ya hay una reforma al artículo 19 constitucional en donde se ingresa esta permisión a restricción a la libertad, lo cual es una medida cautelar de prisión preventiva cuando se comete hechos delictivos que tengan relación con hidrocarburos. Y por otra parte, hay un mandato constitucional en el segundo transitorio de esta reforma que nos indica que aunque la restricción esté, bueno, no nos indica eso, nos indica que la restricción también tiene que estar en la legislación. Esto es en el artículo 167 del Código Nacional. Entonces, por una parte, la propia Constitución ya tiene la restricción y por otra parte nos está indicando que esa restricción también tiene que estar a nivel de la ley secundaria. Entonces, hay algunos procedimientos que se han llevado a cabo donde la ley, donde se ha aplicado el parámetro constitucional, que para mí es el que tendría que prevalecer, y hay otros en los que han dicho no, hasta que no esté la reforma en el Código Nacional, no se puede aplicar la prisión preventiva para delitos de hidrocarburos. Entonces, al final del día, se llega a una contradicción de tesis en el que la primera sala tiene que resolver y a ponencia del ministro Pardo, pues entonces se resuelve esta situación. ¿Qué es lo que tiene que prevalecer? Tenemos que recordar que en la reforma constitucional del 8 de octubre del 2013, el constituyente confirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia penal. Esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos que recordar que la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se llevó a cabo el 5 de marzo del 2014, si no mal recuerdo si es el 5 de marzo, pero es en el 2014, se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales a través del cual se implementó o reguló de manera homogénea en todo el país la materia procesal penal, que incluye las medidas cautelares de manera penal. Y no podemos olvidar la reforma del 12 de enero del 2016, en donde pasa algo muy importante. Aquí empieza el paradigma donde la Corte empieza a resolver este conflicto competencial, este estudio, ¿no? Se adiciona al artículo 4, párrafo 2 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la posibilidad de que el Ministerio Público Federal pueda pedir la prisión preventiva oficiosa. Entonces, desde esa reforma del 2016 ya se le está permitiendo a través de esa ley general, bueno, esa ley federal, al Ministerio Público pedir la prisión preventiva oficiosa. Esta ley es impugnada, promueve una acción de inconstitucional, un ente legitimado como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para promover esta acción, levanta la mano, le dice a la Corte, ¿sabes qué? Ese artículo 4, en específico hablando de la prisión preventiva oficiosa, es inconstitucional. Posteriormente a esta solicitud de esa petición de que se marque inconstitucional ese artículo, pues viene la reforma constitucional del 12 de abril del 2019, que también ya la he mencionado en esta charla. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril del año 2019. Y se incorporan diversos delitos, entre ellos el de hidrocarburos. Algo muy importante establecer aquí es que el primer artículo transitorio de esta reforma indica que esta reforma iniciará su vigencia a partir del día siguiente, lo cual es el 13 de abril del año 2019. Pero el segundo transitorio nos dice que no puede tener vigencia hasta que el Congreso de la Unión no establezca en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales esa permisión a la restricción, esa prisión preventiva en materia de hidrocarburos. Y finalmente, algo que viene posterior a estos dos momentos importantes que les menciono,
es que el Pleno de la Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2016 y la 14/2016, que es una acumulada, la resuelve el 26 de febrero del 2020, o sea, hace apenas unos pocos meses. A propuesta de la ministra Piña, ante el Pleno de la Corte, ella dice, se tocan varios temas, pero en este tema en particular del que estamos hablando, ella dice que no se puede aplicar el artículo o la restricción, esta permisión a generar una prisión preventiva oficiosa para el delito de hidrocarburos hasta que no se incorpore en el Código Nacional. Es decir, que la ministra está pidiendo que no únicamente se respete esa restricción ya vista en la Constitución, sino que también tiene que estar propuesta en el Código Nacional, en las dos normas, como lo hemos visto desde el principio. Y posteriormente a esta situación se resuelve por parte de la... no terminé de contarles en qué acabó esta acción de inconstitucionalidad. La ministra Piña propone que tiene que estar en Constitución y tiene que estar en ley, que es el Código Nacional. Es decir, que no puede operar únicamente estando esta restricción a nivel constitucional. Pero este proyecto se desestima porque se vota, tiene 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y se desestima. Y entonces este tema sigue quedando en el aire, pero pues ya pudimos observar algunos criterios que pueden tener los ministros para poder resolver esta disyuntiva. Entre ellos, el propio ministro Pardo, que es el que finalmente resuelve esta contradicción de tesis 551/2019, en la que en esa sesión del 26 de febrero del año 2020, dice el ministro Pardo, bueno, yo ya traigo una contradicción, se va a resolver más adelante, y le parece a él que lo que se discute en este momento en la sesión, pues va a trascender para su proyecto. Y finalmente creo que hubo la mayor parte de los ministros de la primera sala, que fue quien finalmente resuelve este tema, votaron a favor de la propuesta del proyecto. Es decir, que esa restricción esté en Constitución, pero que también esté en Ley General, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, al final, la primera sala, al resolver esta contradicción de tesis, el 10 de junio del año 2020, estima que esas restricciones a derechos fundamentales, a propuesta del ministro Pardo, tiene que estar en la Constitución, pero no va a ser aplicable hasta que no se inmerse en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ante esta situación, por ahí ya hay un proyecto, tenemos la tesis, a lo mejor no está difundido porque creo que todavía no sale el engrose, pero inclusive en las participaciones que se puedan tener por ahí en el foro, podemos compartirlo vía correo electrónico, a lo mejor en la página de la maestra Beirut, esta tesis, no sé si ya salió inclusive, a lo mejor ya salió, donde se nos indica esta resolución de la Corte, que tenemos que esperar a que el Congreso de la Unión haga esa adición al artículo 167 del Código Nacional para que pueda operar la prisión preventiva oficiosa en materia de hidrocarburos. Bueno, para concluir, ahora sí concluyo con esta participación y tengo 5 conclusiones totales al final de esta exposición. La primera conclusión para mí es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las restricciones a los derechos fundamentales no solamente tienen que estar en Constitución, sino que también es necesario que con el mandato del constituyente de que esas restricciones estén en ley general, pues tenemos que esperar a que se acoplen a la ley general. La restricción al derecho a la libertad tiene que estar en Constitución y tiene que estar en ley. Como lo vimos al principio de esta sesión, la Corte ya había dicho en otros precedentes que tiene que estar en ley y tiene que estar en Constitución. Entonces creo que a mi conclusión va siendo ese parámetro más o menos el que va generando la Corte. Como segunda conclusión, me parece que al día de hoy, 29 de junio del año 2020, los delitos en materia de hidrocarburos, o sea, aquellas personas, aquellos gobernados que quieran realizar cualquier conducta delictiva que está tipificada en materia de hidrocarburos, no tendrán prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si el Ministerio Público no justifica que tenga que estar en prisión la persona, pues puede llevar la investigación desde su casa, sin ningún problema. Como tercera conclusión, yo no entiendo mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es mi conclusión número 3. El Pleno,
al resolver la acción de inconstitucionalidad 125-2017 y su acumulada 127-2017 el 2 de junio del 2020, o sea, hace muy poquito tiempo, determina el Pleno, resuelve una acción de inconstitucionalidad muy importante. Es sobre el Código Penal del Estado de Aguascalientes, y en ese Código Penal la discusión era si la norma era proporcional o no. Algo que tengo que decirles es que la Corte ha generado precedentes de lo que es el principio de proporcionalidad en materia penal. O sea, tenemos mucha información al respecto y ha generado ese contexto, ¿no? Que todos hemos estudiado y todos le hemos hecho caso, la mayoría. Y de repente viene a cambiar el paradigma porque dicen que esa norma no es inconstitucional. ¿Cuál era la norma en conflicto? Bueno, pues resulta que tenía mayor penalidad o le dieron mayor penalidad al delito de lesiones por razón de género por encima incluso del feminicidio. Es decir, que tiene una pena mayor las lesiones que el homicidio, las lesiones por razón de género que el feminicidio. ¿Y cuál es esta justificación para romper ese precedente que ha generado la Corte del principio de proporcionalidad? Bueno, pues en un argumento que fue de los más sólidos que tuvo allí el Pleno de la Corte, que estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel, nos dice la ministra Yasmín Esquivel, es que no se les olvide que tenemos que atender algo muy importante. Tenemos que aprender a atender a las condiciones sociales, lo que la sociedad nos exige. Y está habiendo muchas lesiones en razón de género en contra de las mujeres en México. Ok, me parece correcto. Yo no digo que no esté bien, no estoy opinando sobre el fondo del asunto, sino sobre la forma, ¿no? Me parece que en efecto si la Corte va a tomar esas determinaciones de acudir a las condiciones sociales para poder fomentar sus criterios, pues entonces tendría que ser parejo, ¿no? No siempre tratando de ser un tribunal constitucional formal y otro día un tribunal constitucional material. Entonces, en esos dos supuestos podemos referir que en el tema de hidrocarburos, pues hay mucha problemática a nivel nacional. Hay estados que tienen conflictos de seguridad terrible, la paz social está alteradísima, estados como mi estado, que es el estado de Guanajuato, donde estamos viviendo conflictos de delincuencia impresionante, gracias a uno de los temas muy importantes como es el huachicol o el delito de robo de hidrocarburos o las otras conductas tipificadas en relación a los hidrocarburos. Entonces, ¿por qué la Corte en esta situación no ve en el tema formal, en el tema de forma, no estoy yendo al fondo? ¿Por qué no ve esta situación social en todos los asuntos que resuelve? Bueno, y la cuarta consideración es que precisamente la Corte puede hacer una interpretación gramatical o literal de la Constitución o puede hacer una interpretación teleológica o sistemática. Es decir, desde la interpretación gramatical advierte que el constituyente dijo lo que tenía que decir y así lo dijo. Si hubiera querido decir otra cosa, pues lo hubiera puesto diferente. Pero en esa interpretación sistemática, la Corte finalmente va a buscar guardar el orden constitucional y finalmente pues llegar a esta consideración armónica entre lo que dice la norma, ¿no? Es decir, va a encontrar finalmente una interpretación armónica para poder dar una respuesta. En este caso, como el caso anterior que les puse, ¿qué tiene que prevalecer en cuanto a forma? ¿Tiene que prevalecer el sentido social o tiene que prevalecer la Constitución? Una interpretación teleológica o una interpretación material. Ahí me parece que la Corte nos deja una disyuntiva muy grande. Y en este camino de ideas concluyo con la conclusión número 5, termino, y mi pregunta es, ante todo esto que hemos platicado y ante estas consideraciones que traje de la Corte y que ha cambiado un poquito sus paradigmas en cuanto al tema esencialmente del derecho a la libertad, me pregunto si el derecho debe construir a la sociedad o la sociedad debe de construir al derecho. El derecho debe de construir a la sociedad, someterla, acotarla, o la sociedad, bajo sus propias necesidades, tiene que ir generando derecho. A mi consideración, la sociedad tiene que construir el derecho y me parece que ahí a veces no podremos estar finalmente de acuerdo con la forma en cómo está resolviendo la Corte, por lo menos en nuestro tema, que es el tema de excepción al derecho a la libertad. Pues muchísimas gracias por escucharme y ahora no sé si haya un espacio de preguntas. Le pregunto a la maestra Beirut y pues aquí estoy, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda una excelente ponencia.
En los comentarios ha recibido muchas felicitaciones, muchos saludos, les deseos de éxito para usted y manifestaciones de que es una excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas. Decíamos al inicio de nuestra plática que íbamos a seleccionar 5 preguntas. ¿Les parece bien? Tomamos una del principio, una del medio y una del final. ¿Estará bien, maestro? Y las vamos construyendo. Y ya las demás, como usted acertadamente lo indicó hace un momento, y si nos hace favor de dar respuesta a las que nos hagan falta, y también pues enviamos el material que ya estamos buscando. Por aquí, alguna de las personas que nos ven nos apoyaron y nos indican que tiene confirmado que fue el 4 de marzo del 2014, siguiendo su ponencia, maestro. Entonces vamos a tomar una de las primeras preguntas. La primera pregunta que tenemos por acá es si considera que los derechos humanos entorpecen la justicia. Esa sería la primera pregunta, que fueron de las primeras que realizaron. Adelante, maestro, por favor. Bueno, yo considero ante esa pregunta, que es una pregunta muy recurrente, y que a veces desde mi perspectiva como gobernado, que tengo la desesperación de que parece ser que la justicia a veces no avanza, pues me llega a confundir un poco como gobernado, pero finalmente como estudioso del derecho me parece que los derechos humanos aportan en mayor medida. A veces no nos damos cuenta de esa protección que nos está generando día con día los derechos humanos y pensamos que únicamente se aplican, por ejemplo, lo he escuchado reiteradamente, a favor de los criminales, ¿no? Pero no estamos dándonos cuenta que, por ejemplo, hay instituciones trabajando todos los días en favor de esa protección de derechos humanos a las partes que a veces en los procesos penales ocurren como víctimas, o los derechos humanos están finalmente a favor de todos los gobernados. Lo podemos ver con los condicionamientos que tiene el gobierno de proveernos de un agua potable, de energía de luz, de un ambiente sano, libre de ruidos, de unas condiciones ambientales ecológicas estables, de creaciones de leyes, por ejemplo, de ordenamiento territorial. En fin, son muchísimos los ordenamientos que a lo mejor pueden concurrir en esa protección de derechos fundamentales y no solamente los podemos traer a la luz en un procedimiento penal. Entonces, hay que tener en cuenta que los derechos humanos son muchísimos. Ahora, con la reforma al artículo 1 constitucional, abrimos la puerta a respetar, la autoridad está obligada a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales, no únicamente los que están en la Constitución, sino que los que están en todos los tratados internacionales, y pues la autoridad está obligada a ese respeto y preservación de los derechos fundamentales, y no nada más se acota a una de las partes. Entonces me parece que en la medida en cómo vamos transformando y atendiendo a esta reforma de nuestro sistema de protección a derechos fundamentales, pues apenas es una reforma muy nueva, pues vamos a ir teniendo progreso y seguramente a ver más palpable el funcionamiento de estas prerrogativas a favor de los gobernados. Muchas gracias, maestro. Otra de las siguientes preguntas, esperemos que queden de alguna forma basta la respuesta. En consecuencia, espero que haya quedado contestada su pregunta. Después tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían los elementos esenciales de la sospecha razonable que nos permiten identificar que estamos ante una restricción temporal de derechos a la libertad llevada a cabo con apego a la normalidad y no frente a un acto de abuso de autoridad? ¿Cuáles serían entonces los elementos esenciales de la sospecha razonable, maestro? Bueno, pues finalmente en este criterio, en la acción de inconstitucionalidad 10/2014, donde la Corte nos va haciendo una reseña de cómo podemos entender ese acercamiento, ese menoscabo temporal que la autoridad va a hacer al derecho a la libertad. No hay un catálogo, ¿no? No hay una explicación, tampoco pudiera haber como un protocolo justo, porque me parece que los casos en concreto pueden variar en infinidad de situaciones. Lo que sí dice la Corte es, sin abundar mucho, tienen que ser elementos objetivos, es decir, incluso el Código Nacional nos dice, ¿no?, que estos indicios o elementos materiales probatorios se puedan encontrar directamente en las personas, o sea, que sean visibles, que sean tangibles
y que en efecto la autoridad no dude de que se acaba de cometer un hecho delictivo o que la persona acaba de participar en ese hecho delictivo. Entonces, si bien es cierto, reitero que no hay elementos como decirte, pues tiene que haber un arma de fuego, o tiene que haber droga, o tiene que, no hay como elementos establecidos. Sí, al momento de que el policía justifica en ese informe que va a entregar de por qué hizo esas actuaciones, pues sí tiene que decirnos una causa directa, ¿no? Con esa restricción temporal. ¿Por qué razón hizo esa restricción temporal? ¿Qué estaba pasando o qué estaba viendo o qué había en el contexto? ¿O quiénes de los testigos le dijeron qué? Para poder él dilucidar y entonces ejercer ese acercamiento a proveer una restricción temporal para el gobernado. Entonces, me parece que va a depender de cada caso concreto. Algo que dice la Corte muy interesante y que de repente puede parecernos una respuesta correcta o confundirnos hasta incluso un poco más, pero nos dice, el policía tiene que estar tan consciente de que en efecto se está actualizando una sospecha razonable, que cualquier persona como todos nosotros, pudiera hacer lo mismo o pudiera dilucidar lo mismo de que en efecto se está cometiendo un hecho delictivo o que la persona acaba de participar en él y que por eso va a ser ese menoscabo temporal al derecho fundamental. Entonces, concluyo, si bien es cierto no hay un parámetro, me parece que es muy loable darnos cuenta que sí se requiere una justificación objetiva, bien fundada, bien motivada, de por qué razón hizo ese menoscabo temporal a los derechos. Muchas gracias, maestro. Sin duda, una ponencia excelentísima. Una última pregunta para los asistentes a nuestra conferencia. ¿De qué manera jerarquiza la Corte estas nuevas implementaciones del derecho a la libertad? Dice la pregunta, ¿de qué manera jerarquiza la Corte estas nuevas implementaciones del derecho a la libertad? Bueno, pues quiero entender la pregunta como qué tanta importancia le da la Corte a estas formas de entender las excepciones al derecho a la libertad. A mí me parece que, no sé si hay una jerarquización, pero me parece que en los últimos precedentes de la Corte, en cuanto a estos temas, nos va dilucidando cómo podemos entender esas excepciones o esas restricciones al derecho a la libertad. Afortunadamente para los gobernados, para no quedar en confusión o en ese espacio, en ese hueco de no saber cómo tendría que resolverse un tema tan importante. Y, por ejemplo, algo muy importante que se me pasó tal vez decir en la ponencia, debemos entender estas restricciones a los derechos, al derecho a la libertad en particular, bajo la tónica del nuevo sistema penal acusatorio. Es importante señalar que, por ejemplo, en el sistema anterior, en el sistema tradicional, no se podría concebir esta forma de llegar a las excepciones al derecho fundamental a la libertad, como lo he platicado esta tarde, porque eran otras consideraciones, era otro entorno, otro momento, otra normatividad, otras exigencias, inclusive probatorias, y ahora pues la Corte nos va definiendo de acuerdo con el sistema acusatorio que tenemos actualmente en México. Entonces, es muy importante para nosotros que la Corte vaya dilucidando estas situaciones a través de sus precedentes y que nos vaya dando luz para saber cómo se resuelven las situaciones. Y finalmente, pues me parece que no hay una jerarquización de estas condiciones que la Corte ha establecido. Me parece que pueden ser incluso temas diferentes de la aplicación de las excepciones al derecho fundamental a la libertad, pero lo importante y lo loable es que la Corte nos va resolviendo estas inquietudes y sus sentencias finalmente son vinculantes y aplicables para todos los operadores, en particular, por ejemplo, para el sistema acusatorio. Maestro, muchísimas gracias. Sin duda, una excelente ponencia. En los comentarios agradecen compartir su conocimiento, el talento que representa, el hecho de que usted nos vaya llevando de la mano, que las explicaciones sean muy vastas, sean suficientes. Por acá lo felicitan mucho y agradecen su ponencia. En los comentarios, pues para mí, maestro, no me queda más que agradecer infinitamente su apoyo, la aportación que genera a estas nuevas generaciones que hoy día nos están haciendo el favor y el honor de presenciar nuestras ponencias. Espero que sea la primera de muchas intervenciones que usted tenga. Estoy segura de que hay muchos temas de interés que pueda compartir con nosotros. Y bueno, me da mucha tristeza dar por finalizada nuestra transmisión,
pero estamos como que en tiempo. Agradezco, le decía maestro, infinitamente sus aportaciones, sus conocimientos. Un abrazo enorme, toda mi admiración y mi respeto para usted. Pues muchísimas gracias, gracias por el espacio, Beirut, gracias por este foro. Me gustó mucho compartir esta charla con tu público y bueno, sobre todo platicar de temas muy actuales, de temas muy importantes para nosotros que se tienen que estar aplicando a la de ya y que me parece que los operadores y los gobernados y toda la sociedad mexicana tiene que saber y pues qué bueno que haya estos foros para poder compartir un poquito de conocimiento y tener este diálogo entre nosotros. Entonces, te agradezco mucho, felicidades por este proyecto, deseo mucho éxito, qué bueno que tengas esa iniciativa, que estés cumpliendo uno de tus sueños y que ese propósito vaya para arriba. Y en la medida que nosotros podamos apoyar, pues cuenta con nosotros. Y bueno, pues damos la patadita de la suerte y muchísimo éxito, amiga. Mi admiración y mi respeto para ti siempre. Y un saludo para todos los que pudieron vernos esta tarde. Muchísimas gracias, amigo. Sin duda, yo espero que no sea la última ocasión y sin duda, tomando en cuenta tus tiempos, sabemos que estás súper ocupadísimo y pues por eso agradecemos con más amplitud tu presencia en este espacio. Agradezco mucho su presencia. Como siempre, espero contar con ustedes nuevamente en nuestras siguientes transmisiones. Esperen las nuevas posibilidades. Abriremos un foro para los alumnos. También los queremos escuchar, ¿verdad, maestro? También queremos escuchar a los alumnos que nos hagan saber qué temas son los que quieren ver aquí en la sala. Y bueno, generaremos también un debate. Váyanos viendo en las redes y nosotros daremos con mayor amplitud espacios para que también ustedes participen. Este es su espacio. Buenas noches y agradezco mucho la intervención de cada uno de ustedes.